Vemos entonces aquí, una vez que ya tenemos los datos de lo que es la densidad de carga, que ya conseguimos nuestro plano de parte de la constructora, pues vamos a tener un plano en escala 1 a 1. En este momento pues vemos que a través de lo que es esta presentación, pues vemos aquí una captura de pantalla, está georreferenciado, tenemos aquí pues un conjunto habitacional, podemos llamarlo así, compuesto por dos manzanas, manzana 1, manzana 2, vemos aquí que es una privada, vemos también incluso podríamos ver aquí el área de cada uno de los lotes. ¿Cómo vamos a efectuar nuestra digitalización? Se recomienda generar una capa para incluir la digitalización del proyecto, como se muestra a continuación. Tenemos que aquí que entonces yo creé una capa nueva, yo la puse en rojo para identificar que es nuevo y obviamente para tener un contraste contra el plano que se me mandó. Vemos que entonces cuál sería el menú que vamos a encontrar en el conjunto transformador red secundaria. Se divide en lo que es digitalización, en la parte de edición, análisis eléctrico, la parte o la aplicación de reporte, la configuración y la parte de la ayuda. Vamos a seguir avanzando. Vemos la barra de herramientas. Aparte del menú que se presentó, el menú en cascada que se presentó en la diapositiva anterior, también tenemos esta barra que cuenta con los siguientes elementos eléctricos, lo que son los registros de media y baja tensión. Tenemos entonces aquí esta parte, lo que son los registros de media tensión, los registros de baja tensión. Tenemos también lo que son los muretes tipo registro, los transformadores de distribución, la parte de lo que es la transición, la línea primaria subterránea, la línea secundaria de referencia, el apartarrayos que tenemos acá, el murete registro que ya se había mencionado y pues los puntos también de acometidas, ¿no? Entonces estas son las herramientas que nosotros vamos a ocupar, así como también tenemos los iconos para realizar el análisis eléctrico de los elementos que intervienen en la baja tensión. Aquí se mencionó que entonces todos estos elementos que son lo que es la transición, la línea de media tensión, los registros, son simbólicos. Realmente pues nos va a ayudar a nuestro proyecto, pero no los va a cuantificar. La parte de análisis eléctricos va a estar involucrada con la parte de la baja tensión. Hablamos entonces del análisis eléctrico. El análisis eléctrico comprende únicamente al conjunto transformador red secundaria, es decir, que contempla el voltaje de media tensión que siempre es de 13.2, 23 o 34.5, esto en sistemas trifásicos. En sistemas monofásicos para transformadores tipo YT pues son entre raíz de 3, por lo que el análisis solo se considera un sistema monofásico y que el voltaje en cada punto de instalación en el transformador es de 120 volts de fase a neutro y de 240 de fase a fase. Estos voltajes están conforme a la especificación de construcción de transformadores norma K, que son transformadores de distribución. En el caso de transformadores de tipo trifásico serían 127-220 volts. Vemos acá la parte del análisis eléctrico. Vemos entonces acá una pantalla de cómo encontraríamos las herramientas del ZTRS en el Autodesk Map. Vemos aquí la parte de las cascadas, vemos aquí también la barra de herramientas. Vemos acá que la extensión me permite una digitalización de los diferentes elementos ya mencionados y no se tiene que seguir un patrón de captura, ya que se puede instalar transformadores sin que existan registros de media tensión, por lo cual se hace muy versátil para el diseño de las redes subterráneas. ¿Cuál es la finalidad de que no se tenga ese patrón? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asociar las cargas a la parte de lo que son los transformadores. Entonces de aquí hasta el punto más lejano es donde se nos va a contar la caída de tensión y la parte de las pérdidas. Si entonces la primera opción que nosotros propusimos no es la adecuada, pues nosotros podemos mover nuestro transformador. Esa es la característica o ese es el algoritmo que
sigue el conjunto transformador red secundaria. Vemos aquí no se encuentran registros de media tensión digitalizados. Entonces, posterior a que yo ya tenga la ubicación óptima de la ubicación del propio transformador, entonces sí puedo trazar las demás líneas de referencia. Vemos entonces la metodología del conjunto transformador red secundaria. Vemos una configuración convencional que consta aquí del transformador o de la fuente. Esto nos puede simbolizar lo que es el cable de distribución, los registros, y cuando nosotros tenemos ya una configuración aceptable que cumple con el porcentaje de regulación y la parte de pérdidas, pues vamos a tener una buena optimización, ¿no? En el caso de que no se encuentre ningún calibre que cumple con el 3% de regulación y de pérdidas, deja fuera el primer registro o murete registro y lo asocia a un segundo circuito como el de la figura, ¿no? Entonces vemos aquí que en línea roja pues ya nos sacó este primer registro, es decir que si nosotros tenemos acometidas conectadas ya sea en este o en este registro nos los está sacando. ¿Por qué? Porque son estrategias para la parte de regulación y pérdidas. Recuerden que entonces la corriente pues también está en función de la carga y aquí pues nada más tenemos ciertos conductores ya estandarizados, aceptados de parte también de la CFE. Entonces, si nos hace esa corrida y nos ve que no cumplimos, pues va a empezar a quitarnos carga. En caso de no encontrar ninguna configuración que cumpla con los límites permisibles, deja fuera el segundo registro o murete registro y lo asocia a un segundo circuito, ¿no? Entonces, igual aquí de la misma forma, pues nos empieza a crear los circuitos. Esa es la ventaja que nosotros tenemos con esta extensión de la propia CFE. Si una vez ejecutada la rutina, esta no encuentra ningún calibre de conductor que cumpla con los límites permisibles, para el caso del CTRS, el calibre del conductor máximo considerado es XLP en aluminio 3 ceros para las fases, un 0 para el neutro. El conjunto transformador red secundaria considera estos puntos o registros como no alimentados, lo cual se puede observar en el reporte del diagrama de la aplicación CTRS, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues cuando nosotros corramos la parte de reportes, vamos a ver que ya nos hace ahí una observación. En este caso, que ya nos sacó esas observaciones, lo recomendable sería modificar la ubicación del transformador de tal manera que se disminuya la longitud del circuito o la configuración que no es alimentada por no cumplir con los límites permisibles de regulación y pérdidas. Entonces desde aquí nos avisa, ¿sabes qué? No cumples, y nos ayuda porque igual podríamos nosotros hacer el mismo caso tal vez en una hoja de Excel, pero aquí lo vemos de una forma gráfica. De acuerdo con lo anterior, podemos determinar que el algoritmo de optimización contempla principalmente el siguiente punto: configurar redes de baja tensión con la menor longitud de circuitos y al menor calibre del conductor posible. Es decir, porque si nosotros sabemos que en la parte de caída de tensión nosotros podemos aumentar el calibre de los conductores, incluso hacer arreglos de paralelo, eso volvería más caro nuestro proyecto. Entonces lo que se ve aquí es que pues salga económico, que permita cumplir con los límites permisibles de regulación y pérdidas. Una vez encontrada la configuración red óptima, una vez que nosotros ya hicimos todos los arreglos posibles y decidimos que ya esa es la adecuada, el programa nos va a cuantificar el número de circuitos con calibres similares y sus longitudes para valorizar el costo total de los conductores requeridos, lo cual se va a ver representado en los reportes resumen del volumen de obra con la aplicación CTRS. Ese reporte pues fue el que nosotros vimos al inicio de la plática. Los costos que se manejan en la base del conjunto transformador red secundaria son extraídos directamente del catálogo de precios de la página del suministrador, en este caso de CFE, la cual se encuentra disponible para cualquier usuario. También hay una opción donde, si nosotros lo deseamos, podemos utilizar nuestros propios costos de materiales. Es posible darlo de alta en una base de datos alternas a la cargada inicialmente en el CADPRE. El CADPRE es el catálogo de precios del suministrador. Ese catálogo de precios también está vigilado y también se actualiza cada mes. Vemos lo que es el CADPRE de CFE, donde vemos aquí la página oficial de CFE, vemos aquí una lista de precios. Entonces esos precios también están relacionados con lo que es el oficio de presupuesto de obra.
Vamos entonces, en resumen, a ver cuál sería la metodología sugerida para el diseño de redes a través de lo que es esta extensión de Comisión Federal de Electricidad. Tenemos entonces ya, sabemos nuestra densidad de carga, ya tenemos nuestro plano de cartografía tamaño real. Ojo, esto es muy importante que ya venga por una empresa constructora o una inmobiliaria, o en su defecto, pues que sea a través de un ingeniero topógrafo o un ingeniero civil. Una vez eso, que ya lo tenemos, pues vamos a identificar las manzanas de lotificación similares. Vamos a plantear la ubicación de los transformadores dentro de las manzanas identificadas, cuidando no incrementar en gran medida la longitud de la línea de media tensión. ¿Por qué? Porque entonces, aunque la línea de baja tensión no sea más económica, si nosotros aumentamos las longitudes de media tensión, pues nos va a encarecer el proyecto. No plantear longitudes de circuitos secundarios mayores a 200 metros. Ojo aquí, porque recuerden que entonces también está involucrada la parte de la especificación de medición, tanto de concentraciones de medición como la parte de acometidas en baja tensión, la cual nos dice que no, del punto de acometida, es decir, en este caso de los registros, no debemos de excedernos más allá de 35 metros. Y por eso también es importante que no hagamos circuitos mayores a 200 metros, sumándole también los 35 de punto de acometida. No configurar regresos en los flujos de energía, es decir, procurar configurar en lo posible en configuración tipo tenedor. ¿Qué quiere decir de tipo tenedor? Que por ejemplo, tenemos nuestro transformador y todos abren de forma radial, no hay regresos hacia el transformador. Una vez lo anterior, vamos a analizar los resultados de cada una de las corridas para encontrar la configuración óptima del conjunto transformador red secundaria. Al encontrar el diseño óptimo de las manzanas tipo, vamos incluso a ocupar esta misma configuración en la totalidad de las manzanas similares. Por último, uno de los puntos finales, vamos a instalar la transición en el punto de la interconexión de la red. Esto se refiere donde se nos marca nuestro punto de transición aérea subterránea o donde nosotros nos alimentamos de lo que es, puede ser un seccionador, una caja derivadora, etc. Vamos a entonces ya colocar nuestro punto de transición y de ahí vamos a atender nuestras demás líneas de media tensión, nuestros registros, etc. Posteriormente, ya una vez identificados los puntos óptimos de la instalación de los transformadores, ya vamos a trazar la línea de media tensión partiendo de los registros de media tensión instalados de acuerdo a los lineamientos de planeación para redes subterráneas. Recordar que nos dice que podemos meter un registro, metemos transformador con registro, en el otro podemos meter una base, ¿no? A eso se refiere. Considerar la instalación de los apartarrayos en los puntos normalmente abiertos de las trayectorias de línea de media tensión. Entonces aquí pues ya vamos a ver qué tipo de sistema nosotros propusimos, si propusimos un sistema radial monofásico, es decir, con dos transformadores, o tenemos también un sistema anillado. Todo esto siguiendo la especificación CFE DWC SVT 2015. Ya por último, pues vamos a utilizar la aplicación análisis eléctrico. Aquí hablo de una aplicación, es decir, vamos a ocupar ya la opción del análisis eléctrico para obtener los reportes de volumen de obra y equipos y la valorización total del proyecto. Vemos entonces aquí cómo sería el proceso constructivo. Tengo aquí, por ejemplo, mi punto de transición, tengo mi registro de media tensión, tengo mi transformador. Aquí tengo mis muretes derivadores con sus puntos de acometida. Vemos que entonces aquí me dice aquí 1, 2, 3 y 4. Dentro de estos números viene la parte de la carga. Me dice que tengo una densidad aquí o una carga total de 17 kVA. Aquí hasta el momento pues no me dice de qué capacidad voy a meter mi transformador, pero lo voy a obtener a través del proceso de lo que es la aplicación CTRS. Vamos entonces también a ver que tenemos que guardar los reportes, por eso les hablaba, una vez de que nosotros ya tenemos nuestra digitalización, vamos a guardar el reporte para posteriormente abrir el archivo mediante la aplicación ctrs.exe que se encuentra dentro del menú. Finalmente, pues vamos a imprimir los reportes generados, el volumen de obra, valorización del proyecto, diagrama de distribución de circuitos y calibres de conductores para contar con la memoria técnica de los cálculos y costo del proyecto. Entonces, ¿dónde encuentro esa aplicación? Me vengo aquí a CTRS, tengo aquí la aplicación ctrs.exe
Le damos aquí en la parte del reporte, se nos va a abrir esta ventanita, aquí le damos a abrir y nos va a aparecer una pestaña como sigue. Aquí ya nos abre toda esta parte, de aquí ya vamos a ver nuestro resumen de obra, tenemos aquí diferentes datos en lo que viene siendo esta pestaña, donde tenemos lo que es general, datos, caída de tensión, diagrama, resumen de circuitos y los vamos a ir viendo. Ya después los guardamos y los ocupamos para presentar entonces como una memoria. Vemos aquí los diagramas de cómo están los registros, de cómo quedan conectados aquí a lo que son los transformadores. Vemos también que nos arroja la parte de bancos de ductos. Tenemos aquí el tipo de conductor y pues esto que se presenta igual como la memoria técnica, que son la parte de la regulación y pérdidas. Aquí tenemos estas tablas que se nos arrojan. Entonces, cuántas hojas se den, pues va a depender de lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Tenemos también aquí esta parte, podemos leer en esto que dice aquí, conjunto transformador red secundaria, resumen económico, ¿no? Y eso pues lo podemos presentar en nuestros proyectos o incluso igual como memoria técnica o descriptiva. Esto ya lo podemos colocar en los archivos que nosotros vayamos teniendo.